Hoy tuvimos el gustazo de conversar con Pablo Segura. Pablo es profesor y director de privacidad de Mercado Libre. Nos ayudó a entender el valor de nuestros datos y cómo la tecnología moldea nuestras vidas a través de ellos. Bueno, estamos súper contentas y teníamos muchas ganas de tener esta conversación. Estamos con Pablo. Pablo es director de privacidad de datos de Mercado Libre y además es una persona que se ha dedicado a esta problemática que hoy nos atraviesa a todos, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. Así que hola Pablo, qué contentas de que estés acá. Hola Gaby, hola Pau. Bienvenido. Muy contento de estar acá, muy entusiasmado. No es algo que hago habitualmente, así que también con grandes expectativas para estar acá. Bueno, nosotras también. Y arrancamos con una pregunta que muy típica de Derecho a la Pasión. ¿Cuáles son tus pasiones hoy en la vida, Pablo? Bueno, voy a empezar por la más obvia, que es la pasión por el fútbol. Soy súper recontra futbolero, me encanta el fútbol, soy hincha de River. Y a mí me pasó algo, no era tan así, a mí me gustaba mucho más jugarlo, aunque siempre fui de cartón para jugar al fútbol. Digo, si hoy tuviera que elegir nacer de vuelta y me dieran a elegir cuáles son las habilidades que me gustaría tener, una de ellas sería jugar bien al fútbol, porque me encanta jugar al fútbol, pero soy malo, la verdad es esa. Pero bueno, la pasión por ver fútbol me apareció cuando justamente en el peor momento de River, que se fue al descenso, yo ahí me hice socio y empecé a ir a la cancha, digamos, y que creo que falté pocas veces a partir de ese momento. Y tengo la gran alegría de que hoy mi hija es más fanática que yo. ¿Tu hija? Mi hija más grande, sí. No me deja, ella no me deja faltar a ningún partido. Y a mí me encanta porque además de compartir pasiones, es una gran oportunidad para compartir algo con los chicos, ¿no? Tener una conexión con los hijos a veces no es tan fácil. No, tal cual. Y bueno, el fútbol me lo facilitó. Hace poquito estuvimos en el Mundial de Clubes, un viaje que fue ¿familiar? Padre e hija. Ah, padre e hija. No, fuimos nosotros nos acompañó mi hermano, que es otro fanático de River, así que nada, buenísimo. Pablo, ¿y en tu casa de chico, porque de River dijiste que de fue River. De grande el fanatismo, o lo heredaste del club, lo heredaste el club lo heredé familiarmente, mi viejo es hincha de River, mi mamá es de Boca. Muy bien, esa pluralidad, esa pluralidad. Estamos repartidas. No voy a hacer comentarios al respecto, pero sí, digamos, me gustaba mucho más jugarlo que mirarlo, pero esto de ir a la cancha me apareció ahí en ese momento. En el peor momento de River me salió de... ¿Pero por impulso de ella o tuyo solo? No, por impulso mío. No, mi hija, era muy chiquitita en ese momento. Okay. En el 2011 ella tenía 4 años. Okay. Así que fue impulso propio, como que necesité estar ahí en el peor momento del equipo y a partir de ese momento es como que no falté más. Vos sabés que esto que decías, que el fútbol es como un puente, ¿no? Que une a las personas. Ayer incluso en casa hablábamos de los temas de conversación, ¿no? Bueno, yo tengo 2 varones, pero los temas de conversación donde es fácil acceder al Totalmente. otro. Y el fútbol, ellos decían ayer, es una gran excusa para empezar a conversar. Totalmente. Porque ¿de qué pasó si ya ahí arrancás? Generalmente cuando entre hombres te haces una reunión, gente que no conoces, el fútbol les rompe el hielo, pero enseguida. Y por eso a veces cuando te encontrás que con la respuesta de uy, yo no soy muy futbolero, decís, uy, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos ahora? Claro. Pero sí, es un gran disparador y compartir, justamente se trata de compartir pasiones, y creo que eso es lo que más nos conecta a las personas. Nosotros nos reímos, hablamos de lo familiar, pero cuando viajamos, en 2 minutos mi marido siempre está hablando con los taxistas, el chofer, llegaste a un lugar y las chicas se miran y dicen, claro, papá le preguntó por el equipo, o sea, empezó por el deporte y ahí siguió. El fútbol es el idioma universal. Sí. Es un puente. Y bueno, ¿y qué más? Porque primera pasión. Más pasiones. Y bueno, y las otras se relacionan mucho a una faceta de mí, es que soy muy nerd. Entonces, por ejemplo, la lectura. Me gusta muchísimo leer. Yo creo que desde los 10 años que arranqué,
leyendo un libro de Julio Verne, Un capitán de 15 años. Creo que fue el primer libro que leí, pero por lo menos es el primero que recuerdo. A partir de ese momento yo creo que no pasó un día de mi vida que no haya leído, aunque sea 3 palabras. ¿En serio? Me pasa que que cuando me acuesto, si no leo es como que no me puedo dormir. Y capaz que leo 3 palabras, me empiezo a bailar todo y me quedo dormido, pero necesito leer. ¿Y objeto, libro de papel o también, o ahora lo cambiaste por... A ver, soy muy tradicionalista. Me encanta los libros, el papel, el olor, el tener las páginas crujiendo entre mis manos, pero también, como soy muy tecnológico, salté a la Kindle y la verdad que por cuestiones de comodidad, por cuestiones de... tiene esta función fantástica que es que te permite continuar leyendo de la misma página en todos los dispositivos que... Exacto. Entonces, te olvidaste la Kindle o te surge un espacio de tiempo muerto, agarras el celular y puedes seguir leyendo exactamente de la misma página y eso me parece fantástico. Entonces, me encanta el libro en papel. Tengo muchísimos libros en mi casa, pero... me pasé a la Kindle y me cuesta por la comodidad, me cuesta leer un libro, esto de andar llevándolo, transportándolo. Y aparte el espacio físico que ocupa. Y el espacio físico, uno tendría que irse de las casas y dejar los libros. Totalmente. No, totalmente. Pero tengo, digamos, una biblioteca en casa y que es un orgullo. ¿Cómo hacer que se invente un sistema para poder apilar y que no ocupen espacio? Totalmente. Y bueno, Julio, empezamos con Julio Verne y después dentro de la lectura, ¿qué es lo que te fascina? Como te dije, soy nerd, entonces la ciencia ficción y la fantasía son mis, como los géneros que más me apasionan. Es El Señor de los Anillos, lo leí cuando tenía 15 años y me volvió loco. Después mucho ciencia ficción, pasé por los clásicos como Asimov, sobre todo Asimov, Philip Clark. Y ahora me gusta mucho la ciencia ficción más moderna. Hay un autor que se llama John Scalzi que hace unos libros muy buenos de ciencia ficción. Y voy alternando ficción, fantasía, de acuerdo a cómo se me va viniendo. Ahora estoy leyendo a un autor que es muy prolífico, yo no sé cómo hace, pero escribe una cantidad de libros impresionantes, se llama Brandon Sanderson. Que en cualquier momento van a ser series, películas, sí. Y bueno, Tolkien tuvo que esperar su espacio y llegó a la saga. Sí, llegó. Y bueno, y eso digamos, se ramificó esa pasión por los libros, por la fantasía, por la ciencia ficción, se ramificó. Bueno, películas desde ya. Me encanta el cine. Me armé un cine en mi casa con un proyector y un sistema de audio. ¿Y es autodidacta o has hecho cursos o algo? No, autodidacta, totalmente. Por gusto. Totalmente por gusto, sí, por gusto. Y además, y acá es donde la faceta más nerd de todas, juego muchos juegos de rol. En el que uno tiene que armar. Es un juego de mesa, pero sin tablero, en el que hay un director de juego que van contando una historia y uno tiene que reaccionar de acuerdo a cómo reaccionaría el personaje que eligió. Eso es El Señor de los Anillos. Por ejemplo, hay algunos ambientados en El Señor de los Anillos, entonces uno tiene que... el director de juego es una especie de Elige tu propia aventura, sí. En donde el director de juego va contando la historia y uno reacciona. No tiene que reaccionar de la misma manera si es un guerrero ante una situación que si es un mago. Si es un mago uno le tendría que encontrar la vuelta usando la inteligencia. Si es un guerrero agarra la espada y va y pega y rompe todo. Entonces tiene que va transitando el juego, interpretando un personaje y actuando como ese personaje actuaría. Pero no es digital, perdón, no entendí. No es digital. No es digital. Juego de mesa. Es un juego de mesa donde nos juntamos. Bien. Y la otra característica que tiene este juego de mesa, que es sin tablero, se juega, digamos, las soluciones problemáticas se juegan tirando dados y complementándolo con las habilidades que uno tiene, que las va aumentando a medida que va subiendo de nivel, a medida que va avanzando el juego. Y es un juego de mesa en el que
uno no compite contra los otros jugadores, sino que entre todos tenemos que tratar de salir de las situaciones que se van Vas planteando. co-creando. Totalmente. ¿Y lo jugás con amigos? Lo juego con amigos, familia? sí, con amigos. también son fanáticos que también son fanáticos de todos estos temas, ¿no? Qué buen entrenamiento además ese juego, ¿no? Porque para resolver problemas, en definitiva, porque es ponerte en distintas perspectivas. No, se me hizo acordar de Big Bang Theory, no sé. Sí, bueno, y claro, pensás en NERD, pensás en esa serie, y en esa serie juegan juegos de rol. Por eso, los juegos de roles. Y videojuegos también, soy un fanático de los videojuegos, con la computadora me la paso jugando con la compu, así que nada, una faceta muy Está nerdía. buenísimo, muchas pasiones. Pablo, y bueno, te presentamos ya perfilando a qué te dedicas, pero ¿cómo fue tu vocación, tu orientación para llegar hoy a dedicarte a lo que te dedicas? ¿Cómo se fue perfilando esa carrera? Contanos un poquito. Yo soy un agradecido a la vida, porque solita y con mucha suerte me fue llevando hacia donde estoy, que es algo que me encanta, me fascina hacer lo que hago, y la verdad que digo que tuve mucha suerte porque no lo busqué, se fue dando y la vida me fue llevando a esto que me encanta. Ahora, yo me recibí como todos con mucha preocupación saber qué es lo que uno va a hacer de su vida, porque uno tiene el título y no tenés idea de lo que implica hacer de lo que estudiaste. Yo me recibí como abogado en Derecho Administrativo, pensando que iba a trabajar para... Yo tenía, digamos, mucha vocación de lo público, y enseguida tuve la oportunidad de entrar al gobierno de la ciudad en aquel momento, a la Secretaría de Cultura. Después justo se dio que De la Rúa era jefe de gobierno, pasó al gobierno nacional, y yo pasé también al gobierno nacional junto con el equipo, pero a la Secretaría de Medios y Cultura. Y duró poquito el gobierno de la Rúa. De hecho, a mí que me gustan mucho las películas, yo viví una película cuando cae de la Rúa, porque yo estaba en Casa Rosada, y me evacuaron el día de la manifestación. A mí me evacuaron, pero tipo en un auto saliendo a toda velocidad en medio de los manifestantes, la policía entre medio. Fue una película, viví una 19 de diciembre, 20 de diciembre. 20 de diciembre del 2001. De hecho, nos evacuaron por el sótano de la Casa Rosada, y había soldados con ametralladoras apostados para... Yo pensaba en la evacuación de la embajada de Saigón en Estados Unidos, con tantas películas. El cine bélico también es otra cosa que me encanta. Se metió también. Okay. Y bueno, y ahí quedé en el aire, porque yo era asesor de un funcionario político. Si bien yo ya había entrado a la planta permanente, mucha incertidumbre. Y justo se da que en el Ministerio de Justicia estaban buscando gente para un nuevo organismo que venía a aplicar una ley nueva, la Ley de Protección de Datos. Yo la miré, la Ley de Protección de Datos, y digo, ¿qué será esto? No tenían la más pálida idea de qué era. Bueno, encima no la llamaban Ley de Protección, la llamaban Ley de Habeas Data. La Ley de Habeas Data, totalmente, peor todavía, sí. ¿No? Y bueno, enganché diciendo, bueno, diseñé el concurso para el primer director, hice la estructura organizativa, que era donde yo me sentía cómodo, pero pensando que iba a ser eso, nada más. Y me fui transformando empecé a agarrar temas de protección de datos en la dirección, que fui el primer empleado, porque llegué antes que el primer director, que fue Juan Antonio Travieso. Se armó la estructura y quedó como empleado. Y quedé, claro, sí, estoy en la historia de la Dirección Nacional, estoy catalogado como ítem número 1. Número 1, también, patrimonial. En el inventario, claro, cuando me inventariaron como ítem número 1. Sí.
Y bueno, y ahí es donde aprendí protección de datos, porque de hecho, no había mucha gente que hiciera protección de datos en aquel momento. Estamos hablando de 2002. Recién sonaba. O sea, pero recién, hasta digo, en Europa hacía 10 años que estaban trabajando, pero acá en Latinoamérica muy pocas personas. Ahí lo conocí a Pablo Palazzi, que es un gran referente de la protección de datos a nivel regional seguro, mundial también. Y bueno, fuimos aprendiendo de a poquito el tema de la protección de datos y me fui dando cuenta de que se conjugaba el derecho, que a mí me gusta mucho. No, me gusta mucho el derecho, no me gusta tanto la abogacía. O mejor dicho, me gusta mucho el derecho, no me gusta tanto litigar esa parte. Claro. Pero bueno, se conjugó el derecho con la tecnología, que soy como todo buen nerd, fanático de la tecnología, ¿no? Y la tecnología es lo que es la razón de ser de la protección de datos. ¿Por qué existe la protección de datos? Y porque la tecnología nos permite, claro, totalmente, nos permite procesar la información a un nivel tan grande que necesitamos que exista un control y un régimen y derechos a las personas para que puedan controlar su propia información. Entonces, nada, se conjugaron las dos cosas que a mí me encantan, ¿no? Y encontraste tu especialidad ahí. Encontré mi especialidad de casualidad. Mira, y hoy, contanos qué estás haciendo hoy, qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo hoy. Bueno, yo entré a Mercado Libre hace casi 7 años, 6 años y medio, y me desafiaron a crear un área de protección de datos dentro de la compañía, que en aquel momento no existía, digamos, como área. Sí había abogados que se encargaban del tema, pero no era, digamos, no estaba pensado como una vertical dentro del equipo de legales. Y entré con ese gran desafío, ¿no? Hacer el startup de un área de privacidad dentro de una empresa que digamos, es una empresa pura de emprendimiento tecnológica, y los temas de compliance y cumplimiento regulatorio no son parte de la actividad normal de la compañía, ¿no? Es una empresa con mucho empuje, con mucha iniciativa, digamos, muy de emprendedor. Y por eso los temas de compliance no formaban parte del ADN de la compañía. Entonces era un desafío muy, muy, muy importante. Sí, desde lo cultural. Desde lo cultural propio de la organización. Yo había trabajado en el Estado 15 años en la Dirección Nacional. Después había pasado a un mundo muy regulado. Cuando me animé a saltar el mostrador, pasé a trabajar en una farmacéutica, Novartis. Una hermosa experiencia, pero claro, me era fácil porque al ser tan regulada la farmacéutica, digamos, estaba dentro de su ADN, de su cultura, el cumplimiento regulatorio. Claro, totalmente. En Mercado Libre fue crear cultura a medida que íbamos haciendo el camino. Entonces fue un enorme desafío, un desafío muy lindo. O sea que ahí hubo mucha enseñanza también de tu lado, o sea, mucha comunicación con mucha hacer comunicación, de nexo. Mucho de entender esta faceta que todos los DPO tienen que tener, que es esa capacidad de comunicarse con la otra persona, esa capacidad de adaptarse a los distintos tipos de lenguaje que hay dentro de una organización. Digo, yo no puedo ir a un informático y hablarle del cumplimiento de la ley, que tal artículo, sino que tengo que hablar de otra cosa, tengo que llegarle de una manera distinta. Exacto. Entonces esto de entender que vos tenés personas con distintos perfiles a los que tenés que hablarle de manera y llegarles de manera diferentes para generar esa cultura dentro de la organización. Y eso es importantísimo. Y yo me imagino, Pablo, que también debes tener que meterte en el negocio, ¿no? Nosotros, una de las cosas que hace un tiempo veíamos con Gaby es el reclamo, digamos, al abogado que esté comprometido y se meta con el negocio y que no se quede solamente en yo te vengo a contar lo que dice la norma, no me importa cómo se aplica acá, cómo impacta. En ese reclamo, que no lo vemos nosotros, sino que se ve en el mundo, como tener un poco más de compromiso con los resultados que se buscan, no limitarse a repetir la ley. Totalmente. No. Me parece que para poder llegar tenés que meterte, digamos, en ver, para poder embeber, digamos, la protección de datos en todo lo que se hace.
Totalmente. Nosotros nos consideramos que somos parte del negocio. En el área de legales de Mercado Libre en general y el área que yo tengo la suerte de liderar de privacidad, entendemos que nuestra principal función es ser aliados estratégicos del negocio. La palabra esto no se puede, casi que ni existe, ni tendría que estar en nuestro vocabulario, sino es claro, vamos a ver cómo le encontramos la vuelta para poder hacer el negocio, pero al mismo tiempo, en nuestro caso, usar los datos de manera responsable y cumpliendo las regulaciones. Entonces es aliarnos con el negocio para encontrarle la vuelta, para hacer que las cosas funcionen. Porque en cuanto... Esto lo hablábamos con Jaco cuando yo ingresé, Jacobo Cohen-Imach, que es el General Counsel de Mercado Libre. Me dijo algo muy importante. Me dice, tenés que... No seas un pain in the ass para el negocio, porque te vas a frustrar y aparte no vas a poder cumplir tu cometido. Digamos, si vos... Y esto es algo que aprendí de eso, ¿no? Si uno... En el momento en que uno, trabajando dentro de un equipo de legales, es considerado como un mero aprobador o desaprobador de las iniciativas, ahí es donde fracasa completamente en su cometido. Uno no está para decir sí o no. Uno está para sumarse al desarrollo del producto y entender cómo ese producto tiene que tener los cambios necesarios de vuelta para que la compañía cumpla con la regulación. Porque nuestra función es hacer cumplir, facilitar que la compañía cumpla con la regulación. Y eso implica remangarse y ponerse a desarrollar. Yo no codeo, pero sí, son muchas las reuniones en las que tenemos que entender lo que quiere hacer el negocio y proponer las soluciones y co-crear soluciones que nos permita, digamos, embeberle la privacidad a eso que quiere hacer el negocio. Pablo, ¿y cuántas personas trabajan con vos en el equipo de privacidad? Directamente reportándome a mí somos 12 personas, divididos en equipos corporativos y un equipo puntual en Brasil, que por cuestiones de, digamos, que Brasil es gigante, es casi un continente y con su propia idiosincrasia, y además si me escucharon hablando en portugués entendería por qué. Es necesario tener nexos. Exacto, es necesario que tener personas que hablen bien el portugués, que se puedan comunicar mejor con el regulador de lo que puedo hacer yo. Pero entonces tu pisada es Argentina, Brasil o Latinoamérica. El equipo es regional. Sí, okay. Yo tengo el scope regional. Soy el director de privacidad para todo Mercado Libre en los 18 países en los que tenemos operaciones, pero tengo un equipo específico en Brasil para esto, ¿no? Para que el día a día con los usuarios y con el regulador lo pueda llevar a alguien que no pase vergüenza hablando en portugués como lo hago yo. Pablo, y de lo que haces, entendí que todo te gusta porque estás haciendo privacidad y llegaste a esto y te encanta, pero ¿hay algo en especial que te gusta más de lo que haces, de tu tarea, de tu día? Sí. A ver, yo siempre digo que para mí trabajar en Mercado Libre es trabajar en Disney, porque, digamos, disfruto cada segundo y me encanta un montón de cosas. ¿Qué es lo que más me gusta? De vuelta, todo relacionado con todo, ¿no? La tecnología y entender los desafíos que esa tecnología trae sobre la privacidad de las personas. Porque, digamos, lo decimos siempre, ¿no? Tecnología y privacidad van de la mano, son dos conceptos que están recontra unidos entre sí, uno es la razón de ser del otro, y eso hace que, digamos, se produzca un fenómeno, digamos, que se acentúa mucho en nuestra profesión de privacidad, y que tiene que ver con las leyes de protección de datos se desactualizan muy rápidamente. Pensemos en la ley argentina, se sancionó en el año 2000. Con solo pensar cómo nos conectábamos a internet en el año 2000 ya nos da la pauta de
¿cuál es la desactualización tecnológica? O sea, ¿en qué estaban pensando el legislador cuando sancionó en el año 2000 la ley de protección de datos? Que y era un proyecto del 98, o sea, un proyecto del 98 copiando la del 95 de España. Totalmente, una desactualización tecnológica. Ya tenía 5 años. La pauta es el consentimiento, como la única base legal, y aparte del consentimiento escrito. O sea, que ahí Mercado Libre tendría que ir a la casa de cada usuario, hacerle firmar para cumplir la ley. Tenemos medios equivalentes y todo el desarrollo posterior. Y eso nos desafía mucho, primero, a entender la tecnología y además de entender esa tecnología sin ser técnicos, de qué manera pueden afectar la privacidad de los usuarios. Y además de eso, por encima de eso, entender cómo esos desafíos están contemplados en una regulación que no pensó en ese tipo de tecnología. Inteligencia artificial generativa. Bueno, eso es un desafío impresionante. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Con suerte, alguno de los legisladores del año 2000 que sancionó la ley, había visto Terminator, que era el contacto más cercano a la inteligencia artificial que podía haber habido. Bueno, ¿cómo entonces hoy atendemos los desafíos de la privacidad a la luz de esa regulación que quedó completamente desactualizada, ¿no? Y hay que ser digamos, muy sensible a esto que estudiamos en Derecho, que es la interpretación dinámica, ¿no? Entender la aplicación de la ley a la luz de las nuevas tecnologías. Para poder hacerla jugar. Claro. Ahora, ¿cómo se hace? Uno está en una organización, ¿no? Y vos decís, quiero preguntarlo porque vos estuviste del otro lado, desde la autoridad regulatoria y de control. Entonces, tengo una ley desactualizada, por ahí ¿cuáles son los incentivos para que esa organización realmente cumpla con una normativa? Vos decías, el compliance no estaba en su ADN, pero en general, o sea, nosotros a veces vemos que con la protección de datos, entre una ley desactualizada, una autoridad que a lo mejor no está tan activa o sanciones que son ínfimas para lo que significa el daño que se genera hoy con una violación en la protección en la privacidad, ¿cómo haces para estimular a ese privado a que se ponga una camiseta y decida aplicar a todos sus procesos? Porque esta es una gran empresa, pero en general, digamos. Yo creo que es más fácil con privacidad que con otros regímenes de cumplimiento regulatorio, porque la privacidad te permite, sobre todo, generar confianza con tus usuarios, con tus clientes. Yo creo que hoy en día el cumplimiento, más que el estar dado porque es una obligación hacerlo y porque tenés sanciones, está muy de la mano con la reputación de la organización y esto de generar confianza con tus propios usuarios, porque aparte es como es un círculo virtuoso, ¿no? Vos le garantizás a tus usuarios que vas a respetar su privacidad, entonces los usuarios están tranquilos y se sienten confiados y te permiten usar más su información, y vos a partir de eso podés generarle mejores productos y mejores servicios, entonces los fidelizás aún más, entonces es como un círculo virtuoso. Digamos, yo creo que las organizaciones hoy tienen que tener en cuenta que no hay que cumplir la ley de privacidad para no tener una sanción, sino para generar negocios. Para tener un mejor negocio. Es bueno para cumplir con la ley de privacidad, es bueno para los negocios, es bueno para la reputación, es una ventaja competitiva, porque vos, un posible cliente que tiene dos empresas adelante, dos servicios adelante, una que conocida, reconocida por tratar bien a la privacidad, otra no, preferentemente va a elegir aquella que le cuide su información personal. Entonces yo creo que el incentivo viene por este lado. Clarísimo, a cumplir. Bueno, Pablo, y algo empezaste recién a mencionar, pero ¿cómo te parece, cómo ves vos el impacto de la tecnología en moldearnos como personas, en nuestras elecciones? O sea, esta cantidad abrumadora de datos que suministramos en diferentes sistemas, ¿cómo ves vos ese fenómeno que estamos viviendo? Yo creo que vivimos en una era en la que la información
moldea nuestra vida cotidiana. Voy hasta algo muy, muy sencillo. Las películas que elegimos para ver en cualquier sistema de streaming están gobernados por un algoritmo que nos propone, en base a nuestros intereses, películas. Lo mismo las ofertas de productos, las ofertas de servicios. Hay un mito urbano muy, muy extendido que dice que los celulares nos están escuchando, ¿no? Porque hablamos sobre un viaje a la China y nos empiezan a llegar viajes a la China. Y eso es, no, es un mito. Lo que pasa es que las organizaciones conocen tanto por la huella que vamos dejando, a medida que vamos usando la tecnología, que incluso hasta pueden predecir nuestros deseos y nuestras preferencias. Entonces, hoy la información nos moldea, pero no solamente productos y servicios, las redes sociales con nuestros intereses políticos, filosóficos. Cada vez es más fuerte el sesgo de confirmación, ¿no? Que los algoritmos de las redes te alimentan de las cosas que les parece al algoritmo que a vos te gustan. Entonces cada vez se pierde más la diversidad en cuanto a las fuentes que nosotros consumimos. Y además yo pensaba, ¿no? Y más con las noticias que hubo este fin de semana de lo que pasó en el show de Coldplay. Sí. Yo digo, ¿cómo afectan a tu reputación y te pueden destruir, cosas que antes eran tal vez parte de tu faz privada? Uh-huh. En definitiva, este hecho, ¿no? Que no solo, más allá de haber sido grabado en un recital que es un espacio público, uh-huh, y que uno puede pensar que hay una cámara siguiendo, qué sé yo, lo que se potenció después por la IA y por, uh-huh, los algoritmos. O sea, es como, hay una influencia, pero en la conducta muy pequeña, en las acciones privadas. Totalmente. ¿No? Bueno, lo que pasó con Cambridge Analytica en su momento, que, uh-huh, se descubrió con todo lo que se destapó, ¿no? Que a partir de conocer las preferencias de las personas, esta propaganda política de que te empiezan a decir exactamente lo que vos querés escuchar, a pesar de que quizás no sea cierto. Exacto. La campaña de Trump, uh-huh, para lo que se usó la primera presidencia. La primera presidencia, sí. Que si vos te gustaban las noticias, si vos leías noticias de seguridad, te aparecía, publicidad diciendo Trump va a combatir la inseguridad porque es su campaña. Y si vos al contrario te gustaba cosas de economía, Trump va a mejorar los puestos de trabajo, la economía. Entonces era como tener todo el tiempo a alguien que te está diciendo a tus orejas lo que vos querés escuchar, y de vuelta el sesgo de confirmación, ¿no? Por eso yo creo que el gran desafío hoy en día es desarrollar nosotros y tratar de fomentar en nuestros hijos el pensamiento crítico. Esto de no creer, o no tomar nada de lo que se dice, y siempre tratar de ir más allá de la investigación y ser muy variado en las fuentes que uno consume, a pesar de que no reflejen, sobre todo cuando no reflejan nuestros propios intereses o nuestras propias convicciones. Y creo que desde el punto de vista conceptual, ¿no? Desde lo que uno entiende hoy por privacidad, en este momento ha cambiado. Totalmente. O sea, los límites de esa privacidad, uh-huh, se extendieron. Totalmente. O sea, hoy, antes privado era mucho más. Uh-huh. O sea, hoy aceptamos de alguna manera que ya lo privado es una esfera mucho más chiquita que antes, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, nosotros mismos vamos, uh-huh, compartiendo cosas que era inimaginable compartir en otro momento de la vida, ¿no? Sí. Bueno, había un movimiento que decía que el fin de la privacidad, o la privacidad está muerta, ¿no? Que yo creo que es un título muy marketinero, porque en realidad lo que pasó es lo que dijiste vos, Gaby, que la privacidad cambió. No es lo mismo lo que la privacidad para nuestros padres que lo que la privacidad para nosotros. Hoy estamos o para nuestros hijos. Y, ¿no?, para nuestros hijos mucho menos. Cómo, esto del ámbito de lo público y el ámbito de lo privado se va corriendo. La tecnología hace que sea todo mucho más público. Tenemos
personas que se separan en público y dan explicaciones en las redes acerca de algo muy privado, como es el que termina una pareja. Como para dar un ejemplo de lo emergente, que algo que jamás hace 10 años se hubiese considerado y se ventila públicamente de aspectos de la vida de las personas. Y lo que tenemos que entender es hasta cuánto queremos ceder y cuánto necesitamos, porque hay otra cosa recontra importante. Hoy tiene tanto más trascendencia nuestra huella digital que nuestra huella personal. Uno puede, las personas pueden cambiar a lo largo de su vida. Lo que no pueden cambiar es su reputación digital, que los bits son eternos. Bueno, esa es la conciencia que creo que nos falta todavía. Exacto. A lo mejor o la estamos generando, pero uno tenía la impresión, bueno, hice una declaración en un diario o en un medio, parecía que ese era el momento en que me había expuesto. Y ahora resulta que desde el último rincón de tu casa estás en un segundo hiciste algo que se viraliza y la pérdida de control de eso que uno pone, ¿no? Totalmente. Y yo ahí te pregunto, porque una cosa es lo que uno exprofeso dice, bueno, yo subí esta publicación, y a uno le dice a los hijos, o se lo dice a sí mismo, ojo que todo lo que uno pone en las redes, de eso pierdo el control. Pero también es muy interesante el tema del análisis de los datos, que yo no sé qué estoy dando, qué estoy suministrando. Como vos decías, tu huella por el solo hecho de haber buscado algo, por haber pedido una información, por haber likeado otra cosa. Esa parte que uno no se da cuenta que está realmente suministrando datos, aunque no lo haya hecho a conciencia. Claro, y ahí es donde la privacidad y las leyes de protección de datos toman vigencia y relevancia, porque es la manera en la que se le permite a las personas tratar, digamos, con herramientas que cada vez quedan más ineficaces, pero y ahí está el gran desafío de los quienes trabajamos en privacidad, pero la posibilidad que, digamos, que creo que el gran valor que da la regulación de protección de datos es esta, ¿no? Brindar herramientas a las personas para que puedan tener un control sobre su propia información, por más difícil que esto parezca. A mí, una cosa que también que me preocupa, seguro nos preocupa a todos, es que está bastante ligado con la adicción a la tecnología, ¿no? Porque a veces uno dice, tiene que tomar conciencia, pero no sé si podemos hacerlo. O sea, una cosa es queremos, pero no sé si podemos. Porque ya hoy uno, digamos, naturalmente tiene incorporado, ni hablar con la IA generativa, ¿no? Lo que está pasando, que ya directamente se transforma en un asistente personal, donde uno permanentemente está interactuando y dando datos y te están perfilando. Entonces, digamos, es muy difícil, y ni hablar los chicos muy jóvenes que arrancan ya con una entrega de datos permanente. Entonces, ¿cómo parar, no? ¿Cómo decir hasta acá llegamos? Y no sé, es muy complejo. Ese es nuestro trabajo como profesionales de la privacidad, ¿no? Desde mi lado, poder diseñar herramientas que la empresa para la cual trabajo le brinde a sus usuarios para poder controlar la información. Y yo creo que la tecnología es una gran aliada. La propia tecnología, que es la causante, también es nuestra gran aliada en este sentido. Tanto desde un punto de vista de generar derechos, una facilitadora, la tecnología es una facilitadora de derechos, como también para facilitar oportunidades. Facilitar derechos porque la propia tecnología te da herramientas para poder controlar mejor tu propia información. Danos un ejemplo. Voy a dar un ejemplo nuestro, ¿no? Sí. El Centro de Privacidad de Mercado Libre, que se transformó evolucionó con una página donde dábamos mucha información a los usuarios, concentrábamos toda la información de privacidad, a un panel de control interactivo en el que el usuario puede editar sus preferencias de seguridad, sus preferencias de publicidad, cómo quiere que Mercado Libre se comunique, se contacte, por qué medios, cómo ejercer sus derechos. Hoy tenemos derechos autogestionados por los usuarios. O sea, no hace falta que pase por todo el trámite burocrático de pedir un derecho de acceso, sino que un usuario directamente se puede generar su propio informe con su propia información personal, lo que
democratiza mucho el acceso a la propia información. Pasamos de atender 10.000 ejercicios de derecho al año en atender 1 millón y pico por semestre de ejercicios de derechos a partir de que habilitamos autogestión de el derecho de acceso y derecho de cancelación. Eso, digamos, cuando el usuario tiene mecanismos fáciles, sencillos, ágiles para ejercer sus derechos, se empodera muchísimo. Y de hecho, lo vimos en la multiplicación, sin hacer publicidad, sin hacer nada. Le pusimos la herramienta a disposición y aumentó. Y digamos, es muy fácil para utilizar. Es recontra fácil de utilizar porque lo hace, digamos, sin necesidad de tener que andar solicitando, acreditando su identidad, pasando por todo un proceso burocrático de atención al cliente. Directamente entra, bajate tu reporte con tu información, selecciona las entidades de datos que quiere bajarse y el sistema automáticamente le genera el archivo con toda su información. Y eso está buenísimo. Empodera. Entonces, la tecnología al servicio de poder controlar mejor la información personal. Y genera también oportunidades porque digamos, sigo siendo autorreferencial en Mercado Libre. Está bueno porque trabajar en una empresa experiencia. trabajar en una empresa que está muy a la vanguardia, así que está totalmente. Pero bueno, con la información que se recolecta se pone a disposición de digamos, vendedores y eso les permite por ejemplo, entender a un pequeño artesano cuál es la demanda de su producto en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Con herramientas que le permite acceder. Entonces, la información al servicio del desarrollo individual y económico de cada persona. Entonces, vos tenés a una pequeña empresa que tiene acceso a información que antes solamente tenían las grandes corporaciones y puede mejorar sus ventas, ampliar su red logística. La red logística de Mercado Libre le permite a una pequeña empresa acelerar los tiempos de entrega que solamente podría haber hecho si fuera una gran cadena. Digamos, ¿quién tiene la posibilidad de entregar un producto en el día o en 24 horas? Una gran tienda. Totalmente. Bueno, ahora también un pequeño emprendedor que publica, y eso es gracias a la tecnología, ¿no? Que procesando datos, está bien, hay muchísimos riesgos, ¿no?, que trae la tecnología y de eso nos ocupamos, pero también los beneficios que la propia tecnología trae, como facilitadora de hechos y como facilitadora de oportunidades. Buenísimo. Y bueno, te cambio un poquito de tema, aunque está vinculado. ¿Cómo pensás que la IA generativa de esto, de lo que ya estuvimos hablando algo, cambia nuestro rol como abogados? Digamos, si miras un poquito para adelante, ¿cómo nos ves? ¿Cómo nos vemos? Sería muy fácil... Pregunta difícil. Sí, sería muy fácil caer en el miedo, ¿no? Porque hay... muchas advertencias acerca de cómo las nuevas tecnologías pueden llegar a reemplazarnos. Y yo creo que eso nos desafía a tener que reinventarnos y pensar nuestro rol de una manera completamente diferente. Yo creo que la inteligencia artificial es fantástica para las tareas rutinarias, las tareas que requieren conocimiento de contenido, pero no tiene la creatividad propia de las personas. Entonces, desarrollar los skills, las habilidades que nos definen como humanos van a ser los que nos van a dar el diferencial frente a una inteligencia artificial. Entonces, todo esto de la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento estratégico, van a ser fundamentales en nuestro rol. Entonces, ¿cómo va a ser el rol del abogado? Un abogado en el cual sepa usar la tecnología para acelerar muchísimo los tiempos. Hoy, digamos, un gran diferencial nuestro dentro de nuestro equipo era la capacidad de analizar proyectos de ley y entender
los dolores que pueden llegar a causar esos proyectos de ley con nuestras empresas. Y eso le dedicábamos un montón de tiempo para hoy la inteligencia artificial cargándole 3 o 4 parámetros, armando un buen prompt, te lo hacen segundos. Entonces eso hace que digamos, más que asustarme, me alegra porque yo puedo dedicarme a hacer cosas que dan valor y no perder el tiempo en hacer esos trabajos rutinarios. Entonces lo importante va a ser esto, ¿no? Entender, y creo que no solamente para el rol de abogado, sino es el gran desafío que tenemos todos en el futuro, ¿no? Entender cómo nos debemos focalizar en aquello que genera valor y que nos hace humanos y que nos diferencia de lo artificial. Y esto que vos decías, ¿no? Del pensamiento crítico, que tal cual coincidimos que es clave, también vamos a ser tal vez grandes editores, ¿no? O sea, porque tal vez esos primeros proyectos, esa cosa viene de la IA, ya no creamos desde cero, pero tal vez somos los que decimos esto sí, esto no. Totalmente. ¿Qué cosa? Entonces vamos a entrenarnos en el arte de editar, también creo que va a sumar mucho, ¿no? Un gran error que estamos viendo es digamos, tomar lo que te dice la inteligencia artificial y ponerlo, digamos, tomarlo sin filtro, como palabra santa. Sin filtrar, exacto, como palabra santa. Digamos, yo creo que hoy, no sé mañana, pero hoy la inteligencia artificial es genial, pero tiene muchas limitaciones. Seguro. Entonces, un diferencial nuestro es justamente evitar lo que filtrar o revisar el trabajo que hizo la inteligencia artificial. Digo, lo vemos en el trabajo, lo vemos los alumnos en la facultad que ponen que te das cuenta que pusieron algo copiado tal cual una inteligencia artificial, ¿no? Porque no pasaron por ese filtro propio que sí, y ser como el curador de las buenas ideas, o sea, viste, buscar de todo eso que te da, tal vez las mejores ideas y poder detectarlas. Eso está buenísimo. Pablo, y en este esquema, si vos tuvieras que describir cómo armás tu equipo de trabajo, ¿qué es lo que buscás en las personas que querés sumar un equipo? Bueno, hoy ya tenés el equipo, pero imaginando que dijeras, bueno, para esta tarea que yo cumplo, ¿cómo reúno, qué busco en los perfiles? ¿Y cómo se detecta? Porque tampoco es tan fácil. Quiero gente crear. Bueno, claro, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo 50% conocimiento, experiencia, formación. 50% compatibilidad de persona con el resto del equipo. Digo, para mí lo más importante en el equipo es el buen ambiente de trabajo, que seamos, digamos, que compartamos una visión común y trato común. Entonces me pasa todo el tiempo cuando selecciono personas que gente con mucho conocimiento, pero con la que no me siento muy cómoda, le doy prioridad a digamos, y esto es más es totalmente es el estómago, ¿no? Es decir, cómo vínculo. Me siento yo con la persona y qué fit haría con el resto del equipo. Y entre, digamos, una persona que sabe mucho con poco fit, una persona que no sabe tanto con buen fit, digamos, la falta de conocimiento se suple, la falta de ser buena persona, de conexión, eso, digamos, es un poquito más difícil. Entonces, me parece que es eso, ¿no? Digamos, yo creo que todos nos desarrollamos mejor cuando el ambiente en el que en el que trabajamos te fomenta. Si uno está a gusto, saca lo mejor de cada uno. En eso coincidimos. Sí. Totalmente. Y el estómago es un gran detector. Y en Mercado Libre siempre nos repiten, y algo que me parece recontra importante es que contratemos a personas que son mejores que nosotros. Eso es así. Y yo cuando lo escuché me pareció fantástico. Digo, claro, esta es la forma, ¿no? Así es como tenemos que contratar, ¿no? Pero está bueno repetírselo. Totalmente. Porque el ser humano tiene un dejo ahí de vulnerabilidad o de temores, a lo mejor, totalmente. o sea que... Sí, no, totalmente. Y yo siempre
le digo a las personas cuando estoy haciendo la búsqueda, ¿no? Yo estoy buscando gente que venga a complementar lo que nosotros sabemos. Yo no soy el que más sabe, pero por lejos yo no soy el que más sabe de nuestro equipo. Pero creo que tengo un diferencial que me permite complementarme con las distintas personalidades dentro de mi equipo. Y cada uno de los miembros del equipo, del cual yo estoy súper orgulloso, del equipo que formamos ahí en Mercado Libre, es un engranaje, una pieza más del rompecabezas que hace que seamos uno de los mejores equipos de Latinoamérica por ellos. No, y además, no por mí. Nada más, y mirándolo desde un punto de vista totalmente egoísta, es increíble cuando uno contrata gente mejor que uno, cómo uno se potencia. Totalmente. Se potencia muchísimo su trabajo. Totalmente. Así que, eso es lo que me encanta de mi trabajo, ¿no? El hecho de poder discutir de igual a igual, porque tenemos opiniones distintas dentro del equipo, y de esa discusión salimos súper enriquecidos. Y sale lo mejor de nosotros, ¿no? El esto de poder desafiarnos permanentemente a construir entre todos y desafiarnos y digamos, yo siempre digo que mi principal trabajo es challengear todo lo que, digamos, cada cosa que mi equipo me propone, ¿no? Haciendo de abogado del diablo. Hay momentos en los que me odian porque le encuentro siempre la forma de entrarles para cuestionarlos y desafiarlos. Y ahí es donde sumo valor, ¿no? No sabiendo más que ellos, porque no pasa, sino entender dónde desafiarlos para que ellos puedan construir sobre pero a la su vez propio... teniendo la apertura como para que ellos se sientan libres de proponer. Claro. O sea, es un juego delicado. Sí, porque sí. No me tiene tampoco ningún hay que respeto. desalentar. No. Vengan. No me tiene ningún respeto. No puedo asegurarme. No hay temor, reverencia. No, para nada. Me desafían permanentemente. Así como yo los desafío, ellos también me desafían y me encanta. Una pregunta que se me ocurre ahora, me gustaría hacerte es, si tuvieras que decirte algo a vos mismo cuando recién te recibiste, después de esta experiencia de llegar hoy, ¿hay algo que te irías al oído y le dirías tal cosa de las preocupaciones que tenías cuando recién te recibiste? Hacé lo que te gusta, que las oportunidades se van creando solas. Yo creo, a mí me parece que digamos, las oportunidades uno las puede construir. Hay personalidades en que hacen su propio destino, pero la mayoría de las personas no tenemos esa capacidad. Entonces, uno mantenerse firme en sus convicciones y yo le diría, las oportunidades son como las novias. Uno no busca las novias, sino que van apareciendo. Y las oportunidades también, ¿no? Uno no tiene que ponerse tan ansioso para buscarlos. Si hace lo que le gusta, se van a ir dando. Bueno, buenísimo este mensaje. Aparte, pensaba, vivimos diciendo que hay trabajos o profesiones que vamos a ejercer y para las que ni siquiera hoy las podemos concebir, ¿no? Se les suele decir a los chiquitos, entras en el colegio y no sabes a qué te vas a dedicar. Y ahora nos está pasando eso a tal velocidad que ya no es, te recibiste o estás por recibirte y realmente podés terminar trabajando de algo que es un puesto, una posición, una tarea que no estaba en los planes de nadie, como ser director de protección, liderar un programa de privacidad en una empresa. Exacto. Bueno, y vamos con los consejos, otro consejo. Yo le voy a pedir otro consejo. Ya vamos a la última pregunta. Seguiríamos charlando porque el tema de privacidad nos apasiona, así que seguimos charlando, pero bueno, tenemos que... No, y aparte hoy hemos disfrutado de los beneficios de la presencialidad. Con Pablo hemos trabajado virtualmente, clases, y sin embargo hoy tuvimos ese contacto que nosotros tanto defendemos, ¿no? A mí me pasó que en la pandemia me agotó la virtualidad, lo remoto. Yo siempre, cada vez que tengo que dar una clase, lo distinto que es dar una clase en persona,
que virtual, a pesar de la comodidad, ¿no? De lo remoto, de estar en tu casa y de pues, capaz estás en pantaloncitos cortos y con una camisa y estás recontra presentable, ¿no? De esa comodidad te la cambio, pero 1.000.000 de veces por el tener ese contacto directo, ese feedback que te da el estar con la otra persona cara a cara, ¿no? Y que se transmite también en el trabajo, que es re importante. A ver, esto es un tema polémico en estos días. A ver, ¿qué más? Sí, a ver, digamos, no, más allá de todo el tema corporativo y transmitir cultura, que solamente se puede hacer por la presencialidad, digamos, lo que vivimos en la pandemia fue la ausencia total de conexión con la otra persona en el trabajo, porque vos cuando tenés una reunión remota te conectás, hablas de lo que tenés en la reunión y te vas. Y en cambio, si estás en la oficina y vas a encontrarte personalmente con la otra persona, capaz estás esperando y es: che, tu mamá está bien, me enteré que tal cosa, uy, tu hijo, así que tuviste familia, qué lindo. Y eso en la virtualidad no se da, porque vos te conectás y te desconectás. Salir, tac. No hay relaciones, no hay conexión. Como anda River, claro. Cargarte con los de Boca. Eso no hay espacio. El folclore, eso no pasa tanto. Cual. Entonces, digo, está claro que hoy el mundo cambió y que no puedes eliminar lo remoto, porque las dinámicas en la familia hasta incluso cambiaron. Pero yo creo que entonces que el sistema híbrido es el que en donde vos puedas tener algunos días en tu casa para atender tus cosas y estar cómodo, pero sí presencialidad. Y después aparte lo remoto nos hace a todos más prescindibles. Totalmente. Porque al no haber conexión, vos si querés dejar de trabajar con una persona, es mucho más fácil dejar de trabajar con una persona que lo viste nada más que en forma remota, que si estás conectado, si lo conoces, si sabes de su casa. Yo desde el punto de vista del empleado, totalmente. O sea, me parece algo hasta muy malo, en definitiva, ¿no? Totalmente. Pablo, y un muy buen consejo que hayas recibido para la vida, así como vos ahora lo susurraste a Pablito de los más joven, de los 24, ¿qué? Mi papá una vez me dijo: hijo, si viajas alguna vez al pasado, no toques nada porque puede tener grandes consecuencias en el futuro. No, mentira. Es ciencia ficción. Es un libro así. No, es de los Simpsons. Pero no pude aguantar la tentación. Del tiempo, ¿viste? No pude aguantar la tentación porque es un gran consejo ese. Uy, Homero. No, a ver, en serio, un gran consejo es no tengas miedo a equivocarte. Porque es la mejor forma de aprender. La equivocación es el mejor maestro. Los errores, y sobre todo los grandes, es la forma en la que uno realmente incorpora los aprendizajes para no querer repetirlos. Yo vi bastantes charlas, sobre todo charlas TED acerca de la fuerza que tiene el error, ¿no? Y lo importante que es generar espacios en los que no es que se fomente el error, pero sí se dé una red de contención para que cuando ocurre el error sacar cosas positivas de ese error. De hecho, participé en algunas que me pareció fantástico. Se llamaban Fuck Up Meetings. Ah, sí. Que es gente contando errores, porque uno aprende los errores propios y también muchísimos de los errores de otras personas, contando cómo los errores, los fracasos fueron grandes motores para producir cambios y que después se transformaron en grandes historias de éxito. Entonces, también dentro del ámbito laboral me parece que esa capacidad para que la gente se sienta tranquila, que si comete algún error, salvo que sea una locura, ¿no? O una, digamos, falta de... Una cosa es cometer un error porque hace y otra cosa es cometer un error por falta de o sea, una negligencia. De habilidad, negligencia, imprudencia. Sí.
Pero cuando fue un error, digamos, por lo que se hizo de una manera bien intencionada, yo creo que nosotros como líderes debemos dar ese espacio de contención para que la gente se sienta tranquila y que pueda saber que se puede equivocar y que eso no va a hablar mal de esa persona, sino justamente es ver cómo gestiona el error, en donde está el plus, y no en decir, bueno, se equivocó o no se equivocó y machacárselo. Claro. Yo creo que eso, ¿no? El permitirse equivocarse es un gran consejo. Y está buenísimo, porque también trabajar con personas que se bancan la frustración está buenísimo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, eso es un plus también a la hora de elegir colaboradores que puedan aceptar, porque uno se frustra muchísimo en los trabajos, ¿no? Pierde más veces que las que gana. Sí. entonces está bueno tener gente que siga adelante y tenga el hambre de seguir, aunque se haya equivocado, ¿no? Y que no paralice. Totalmente, y eso creo que yo lo estoy viendo que es algo que se caracteriza mucho a las nuevas generaciones, ¿no? Está el rechazo a la frustración. Totalmente. Y la necesidad de satisfacción instantánea. Entonces también acompañarlos, ¿no? A los chicos en entender que está bueno frustrarse. Está bueno el intentar hasta que las cosas terminen saliendo, porque la gran satisfacción no es cuando las cosas salieron fáciles, sino cuando uno luchó por un poco de esfuerzo, claro, para conquistar lo que uno quería. Bueno, un placer esta conversación. Ahora vamos a pasar al segmento musical. Igual quería decir algo que no sé si lo dijimos. Pablo es un gran profesor, porque lo tenemos de profesor en muchos de nuestros cursos que viene, y además se lo ve también un apasionado. Un apasionado. Sí. A mí a ver, yo soy un gran agradecido. Y que me parece que una de las formas que yo tengo de agradecer, en mi caso, toda mi educación fue la educación pública primaria en el colegio, en un colegio público municipal, secundaria, el Carlos Pellegrini y después la Universidad de Buenos Aires. Entonces a mí el Estado me educó gratis, y yo una forma que tengo de agradecer es siempre que tengo la posibilidad, soy un gran agradecido a poder transmitir experiencias, conocimientos. Me gusta muchísimo. Desde hace mucho tiempo que doy clases y me encanta. Bueno, Pablo, muchas gracias. Ahora el profesor lo vamos a hacer cantar. Ahora viene el doctor Música y te va a preguntar sobre tu canción favorita. Bueno, me parece bien. Gracias, Pablo. Gracias. Hermoso encuentro. Gracias a ustedes. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Re contento. Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Sabés cómo es el final de Derecho a la Pasión? Que tiene que ver con la música y con una canción que tenés que haber traído vos, que nos contar ahora cuál es. Sí, estoy un poquito ansioso por el tema de cantar. La canción que elegí es Vasos Vacíos de los Cadillacs, que la que se ceñía un poquito a las condiciones para esta parte de la entrevista. Qué bueno. ¿Y qué te genera a vos la canción? ¿Por qué la elegiste? A mí la música lo que hace en general es que hay canciones que me transportan, ¿no? Me transportan a un momento de mi vida, me transportan a una imagen o me generan algunas sensaciones. Esta particularmente me transporta a un momento de mi vida en la que digamos, estaba en el secundario, estaba empezando a tramitar, a terminar mi adolescencia y entrar a la adultez, y bueno, fue la última época en la que no había responsabilidades, entonces lo recuerdo con mucha felicidad, y eso es lo que me genera, ¿no? Me transporta a un momento en el que yo estaba muy contento. Qué bueno, o sea, los Cadillacs como un vehículo para épocas sin responsabilidades. Pasado un poco eso. Bueno, somos más o menos de una misma generación, me parece, y fuimos atravesados un poco por esa música que traía también como ese color, ¿no? Y una cosa muy popular, y algo que tiene la canción que es muy loco es que está hecha. Viste, yo hablo mucho de que las canciones tienen como una casa, como un hogar, que es lo que los músicos llamamos la tonalidad. Y esta canción es como que está hecha sobre las bases, como si dijéramos el ABC, de con 4 acordes pintar un mundo. Y eso es muy especial y es muy difícil, porque viste que a veces se cree que lo simple es fácil, y conseguir lo simple es muy difícil. Y lo que tiene de especial es que los acordes es como que están
a un pasito de distancia. O sea, están conformados por los mismos sonidos y un sonido que cambia. Entonces hay una cosa que tiene como muy hilada. Y la música siempre es como una especie de vehículo narrativo. Entonces la canción para mí tiene algo muy especial, que es con estas sensaciones de estar como en la zona de reposo, de confort, de relax que tiene la música, moverse hacia el lugar como más familiar que tiene, como que sale de la forma como más amable que podemos salir. Llega a un punto todavía de mayor como confort y estabilidad, y después tiene el famoso acorde que nos produce la tensión para volver a empezar, que si nosotros nos quedáramos acá, diríamos como, uy, qué sensación rara, como que queremos volver. Y la distinción que hace, donde también está muy bueno como con poquitas cosas se puede hacer mucho, que es que esta parte comienza así como decíamos, como en el relax, pero el estribillo, siempre habrá vasos vacíos, empieza en otro lado. Entonces, el solo hecho como tan simple de empezar como si dijéramos un poco al revés, o sea, de ir a ese acorde que en la estrofa íbamos como llegando, ya marca como una diferencia muy grande que muchas veces pasa con los compositores, que nos podemos llegar a encerrar en un círculo, inclusive con cosas más complejas, pero como que acá hay una especie de inteligencia de capitalizar eso simple y transformarlo en dos partes también como muy, muy distintas. Totalmente. Y tiene otra cosa muy interesante que les quiero comentar, que es que la introducción de la canción, si se acuerdan, estos acordes, esas notas, son como bastante diferentes de lo que es la canción. O sea, como que la sonoridad justamente no nos remite a algo muy simple. Tampoco esto. Ven que quedan como medio flotando esas notas, como que no son las notas de los acordes. Y sería como una cosa que conceptualmente puede pertenecer, no sé, más al universo del jazz, de otro lenguaje. Y después se transforma como en algo mucho más contundente y redondo en la estrofa y el estribillo. Es buenísimo. A mí lo que me genera esta canción, sin saber todo lo que sabes vos de música, es como la música de la canción le da otro espíritu a la letra. Porque la letra parece, digamos, es los vasos vacíos, ¿no? Lo vacío, la búsqueda por llenar ese vacío emocional que es lo que te transmite, y la búsqueda por la conexión entre dos personas, que me parece que es el espíritu de la letra. Lo cambia con un mensaje más esperanzador. Digo, con otra música diferente sería, digamos, muy para abajo la letra de la canción, y la música nos da esa esperanza de que todo va a salir bien. Está buenísimo, cómo la música puede transformar las emociones, y yo hablo mucho en las canciones del tono emocional, desde donde qué emociones recorren, y muchas veces, por ahí si uno analiza la letra sola, el tono emocional parece que va a un lugar, pero la música como que nos tira una soga para llevarnos hacia otro lado y nos cambia totalmente la sensación. Pasa en la música de Brasil muchas veces, pasa en mucha música latina, que este tema tiene un aire muy latinoamericano, como de música, qué sé yo, más afrolatina, digamos, y después pasa en canciones de Calamaro a veces también, que las letras por ahí son un poco opacas, o está un poco perdido, o está un poco desolado, y la música por ahí de otro lado, más desde el rock, nos lleva y como que nos hace ver la luz todo el tiempo, como que vemos un final, el famoso final feliz al final del túnel. Bueno, ¿van a cantarla o no? Sí, vamos a animarnos. Ya, vamos. Bueno, por favor, a lucirse las doctoras. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta noche, ya ves estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer, viejo en este juego, a mí siempre me toca perder. Siempre habrá
vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar, que la nuestra es agua de río